La penumbra densa y casi sólida de la mansión Olmos se transformará en el escenario de una desolación absoluta cuando Mónica, despojada de su máscara de madre perfecta, se enfrenta al vacío ensordecedor de la habitación de Aura, un espacio que ahora respira una ausencia que quema como el ácido en sus entrañas. El eco de las palabras de rechazo de su hija resonará en cada rincón de los pasillos de mármol, convirtiendo la opulencia de la casa en un mausoleo de recuerdos distorsionados por la mentira y el engaño. Mónica, con el rostro desencajado y los ojos inyectados de una angustia que raya en la locura, sentirá que la estructura misma de su realidad se desmorona pedazo a pedazo, dándose cuenta de que el castillo de naipes que construyó durante 18 años de sacrificios fingidos y verdades mutiladas ha sido derribado por la simple y gélida honestidad de una joven que ya no reconoce su voz. En su desesperación, intentará buscar consuelo en Alonso, pero solo encontrará el reflejo de su propio miedo en los ojos de un hombre que también teme la luz de la verdad. La obsesión de Mónica por recuperar el control la llevará a un estado de histeria contenida, donde cada respiración será un recordatorio de su fracaso absoluto como guardiana de un secreto que ya ha dejado de serlo. Se sumergirá en un monólogo interior desgarrador, cuestionando cada decisión, cada susurro al oído de Aura y cada manipulación orquestada con Camilo, sintiendo que el destino, ese juez implacable de las telenovelas, ha decidido finalmente cobrarle la deuda de sangre y silencio que contrajo en su juventud al arrebatarle el fruto del vientre de su propia hermana. Mientras tanto, en el humilde pero vibrante refugio de Rebeca, la atmósfera se cargará de una tensión diferente, una mezcla de esperanza frágil y sospechas latentes que flotarán en el aire como partículas de polvo bajo el sol. Aura, envuelta en un silencio sepulcral, observará a Rebeca con una mezcla de curiosidad distante y un resentimiento que aún no encuentra las palabras para expresarse. Aunque ha elegido quedarse bajo su techo, Aura no lo hará por amor filial, sino por una necesidad desesperada de encontrar una verdad que no esté manchada por la influencia de Mónica. Rebeca, intentando desesperadamente actuar con la ternura que le fue negada durante 18 años de encierro injusto, sentirá que cada gesto de afecto hacia Aura es recibido con una frialdad que corta más que las rejas de su antigua celda. La comunicación entre madre e hija será un campo minado de silencios prolongados y miradas inquisitivas, donde Aura cuestionará por qué Rebeca permitió que el silencio se prolongara tanto tiempo, y si su regreso es realmente un acto de amor, o simplemente una búsqueda de venganza contra Mónica utilizando su identidad como arma de guerra emocional. El conflicto interno de Aura la llevará a investigar cada rincón de la vida de Rebeca, buscando inconsistencias que le permitan entender si está pasando de una red de mentiras a otra aún más peligrosa y sofisticada. La figura de Camilo, herida por el desprecio de Rebeca y la deshonra de ser descubierto como un espía tecnológico, se transformará en una sombra vengativa que acechará a los alrededores de la casa de Rebeca. Lejos de aceptar la ruptura con la humildad de un hombre arrepentido, Camilo alimentará un resentimiento oscuro, sintiendo que su entrega y su vigilancia eran actos de amor que Rebeca no tiene el derecho de rechazar con tanta vehemencia. En la soledad de su oficina, rodeado por el brillo azulado de los monitores que todavía muestran el rastro ahora inútil de los movimientos de Rebeca, comenzará a fraguar un plan para recuperar su posición de poder. Predigo que Camilo buscará una alianza desesperada con Mónica, uniendo sus miserias y sus miedos para intentar desacreditar a Rebeca ante los ojos de Aura, utilizando la información confidencial que posee sobre el pasado judicial de Rebeca, para pintar una imagen de inestabilidad y peligro que asuste a la joven y la obligue a regresar al seno de la mansión Olmos. Esta alianza de villanos, nacida del despecho y la necesidad de control, será la mecha que encenderá el conflicto principal del capítulo, llevando la guerra entre las hermanas a un nivel de sofisticación y crueldad que el espectador nunca imaginó. El clímax de este primer arco de predicción ocurrirá cuando Mónica, incapaz de soportar un minuto más la ausencia de Aura, se presente en la puerta de Rebeca en un estado de desaliño emocional que romperá con su imagen de elegancia aristocrática. La confrontación en el umbral será un choque de titanes, donde las hermanas se verán las caras sin intermediarios, sin el velo de la cortesía familiar, y con todo el peso del pasado cayendo sobre ellas como una lluvia de fuego. Mónica gritará sus derechos de madre de crianza, apelando a las noches de fiebre, a los llantos consolados y a la vida que le dio a Aura cuando Rebeca solo era una sombra en una celda olvidada. Rebeca, por su parte, responderá con la fuerza de la sangre reclamada,
recordándole a Mónica que cada uno de esos momentos fue un robo, una usurpación de un derecho sagrado que ella compró con la moneda de la traición y la mentira. Los reproches volarán como flechas envenenadas, cruzando la sala ante la mirada atónita de Aura, quien desde las sombras de la escalera presenciará la desnudez moral de las dos mujeres que se disputan su alma como si fuera un trofeo de guerra. El enfrentamiento llegará a un punto de violencia verbal extrema, cuando Rebeca mencione un nombre o un detalle específico de la noche en que nació Aura, una pieza de información que Mónica creía haber enterrado para siempre y que revelará que la conspiración para encarcelar a Rebeca fue mucho más profunda y personal de lo que se ha admitido hasta ahora. Este estallido de verdades a medias y odios ancestrales provocará que Aura tome una decisión radical que dejará a ambas mujeres paralizadas en su propia amargura. En lugar de elegir entre la madre que la crió y la madre que la concibió, Aura las repudiará a ambas, declarando que no quiere ser el instrumento de sus venganzas, ni la justificación de sus pecados. Esta rebelión de Aura marcará el inicio de su independencia, pero también el comienzo de una espiral de autodestrucción para Mónica, quien al verse rechazada por el único objeto de su obsesión, perderá cualquier rastro de cordura que le quedaba, preparando el terreno para un acto de desesperación que pondrá en riesgo la vida de todos en la familia Olmos. La tensión se trasladará también a la panadería, donde la presencia de Julián acechando a Julia servirá como un espejo de la situación de las hermanas, demostrando que en el universo de esta historia, el amor nunca viene sin una cadena de control, y el pasado siempre tiene una mano larga lista para arrastrar a los inocentes hacia el abismo de la tragedia compartida. La atmósfera se volverá aún más sombría cuando Alonso, presionado por los gritos de Mónica y el silencio condenatorio de Aura, se vea obligado a salir de su pasividad cobarde. En un intento desesperado por salvar lo que queda de su matrimonio y su reputación, Alonso buscará a Rebeca para proponerle un trato económico o un acuerdo de silencio que solo servirá para encender aún más el fuego de la indignación en el corazón de la mujer que una vez amó. La visita de Alonso a Rebeca será una danza de hipocresía y dolor, donde ella le recordará que el dinero no puede comprar los 18 años de vida que le fueron arrebatados, ni puede borrar la mancha de la traición que él permitió al casarse con Mónica sabiendo que Rebeca era inocente. Este encuentro revelará que Alonso posee pruebas o documentos que podrían exonerar definitivamente a Rebeca de cualquier sospecha del pasado, pero que él se niega a entregar por miedo a que la caída de Mónica signifique también su propia ruina financiera y social. La cobardía de Alonso será el motor que impulse a Rebeca a buscar aliados fuera del círculo familiar, quizás acercándose más a Alan Carrera para obtener la influencia necesaria para luchar en los tribunales y en la opinión pública contra el imperio de mentiras de los Olmos. El capítulo cerrará con una imagen poderosa de las tres mujeres Olmos en diferentes estados de soledad. Mónica llorando en el suelo de la sala de estar rodeada de retratos familiares que ahora parecen burlarse de ella. Rebeca mirando a través de la ventana hacia el horizonte con la mirada fija en una justicia que parece esquivarla, y Aura caminando sola por las calles de la ciudad bajo la luz de las farolas, huyendo de una identidad que le resulta ajena y dolorosa. El destino de Julia quedará en suspenso cuando Julián, viendo que el control se le escapa, decida acercarse al abuelo Delfino para sembrar una duda fatal sobre la moralidad de Julia, intentando que el patriarca actúe como su brazo ejecutor para obligar a la joven a un matrimonio que ella desprecia. Los hilos de la tragedia se tensarán hasta casi romperse, dejando al espectador con la sensación de que la paz es un sueño inalcanzable para quienes han construido sus vidas sobre el cimiento de la traición y que la verdadera batalla por el alma de Aura apenas ha comenzado en este juego de espejos donde nadie es totalmente inocente y donde el amor compartido es, en realidad, un arma cargada de odio y resentimiento. La música subirá de intensidad mientras la pantalla se funde a negro, dejando la promesa de que en el siguiente episodio, la violencia emocional dará paso a revelaciones que cambiarán para siempre la jerarquía de poder en Fantiet, donde los secretos de las hermanas Olmos dejarán de ser un asunto privado para convertirse en un escándalo público que nadie podrá detener. La soledad de Aura será el motor de una nueva trama de búsqueda de identidad, donde la joven se convertirá en la protagonista de su propia redención, lejos de la sombra de las dos mujeres que intentan devorarla en nombre de una maternidad que ella ya no reconoce. El juego ha cambiado, las piezas se han movido de forma irreversible, y el dolor, ese viejo compañero de las hermanas Olmos, se prepara para reclamar una nueva víctima en el altar del honor familiar, y la traición imperecedera que une y separa a Rebeca y Mónica en una danza macabra de amor y muerte emocional.